Hola chicos, soy la profesora Cristina Biasiso y a través de estos videitos vamos a ir explicando los temas que tenemos que desarrollar este año para que puedan comprenderlos mejor. Hoy vamos a hablar del nivel celular. A partir de este nivel empezaremos a hablar de los seres vivos. ¿Por qué hablamos de los seres vivos? Porque aparece en este nivel la célula. En los niveles anteriores que ustedes estuvieron investigando y analizando, hablaron de la materia, que es todo elemento que existe y que ocupa un lugar en el espacio, pero de una materia inanimada, en donde no había vida. Allí analizaron los niveles subatómico, atómico, molecular, macromolecular, y el último que vieron fue el nivel de agregados macromoleculares, en donde aparecían los virus, que son macromoléculas que tienen un agregado de proteína, pero que con esa estructura no llegan a ser un ser vivo. Recién vamos a hablar de vida cuando llegamos al nivel celular. Lo primero que vamos a hacer es analizar el concepto de célula. ¿Qué es la célula? Y la definimos como la menor unidad estructural, fisiológica y de origen de todo ser vivo. Decimos menor unidad porque es lo más pequeñito con vida que vamos a encontrar. Si nosotros analizamos la vida y queremos ir a la expresión más pequeña de vida, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con una célula. Por eso, menor unidad. Pero el concepto tiene tres palabras claves muy importantes que vamos a ir analizando una por una para entender su significado. La primera palabrita que vamos a analizar es la palabrita estructural. ¿Por qué decimos que la célula es la menor unidad estructural? Porque forma parte de la estructura de todo ser vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo ser vivo sí o sí va a estar formado por células. Si yo hablo de que algo es un ser vivo, en eso tengo que encontrar células. Puedo encontrar una única célula que está constituyendo a todo ese ser vivo, o puedo encontrar 2, 10, 20, 1000, 1.000.000, billones de células. No interesa el número de células para considerarlo un ser vivo. Sí tiene que tener células. Dependiendo del número de células que tengan, ahí vamos a hablar de dos grupos de seres vivos. Al grupo de seres vivos que están formados por una única célula, los vamos a llamar seres vivos unicelulares, porque como ya la palabra nos está indicando, toda su estructura, todo su cuerpito está formado por una única célula. ¿Qué ejemplos tenemos de seres vivos unicelulares? Bueno, en primer lugar tenemos a las bacterias. Las bacterias habitan en todos los ambientes, acuáticos, aéreos, terrestres, incluso en ambientes muy inhóspitos donde otros seres vivos no podrían sobrevivir. Ellas se encuentran, por ejemplo, en aguas muy saladas, en pozos de petróleo a gran profundidad, donde las temperaturas son extremadamente elevadas, en lugares con una enorme acidez. Ellas pueden sobrevivir en esos ambientes. Y si yo analizo su estructura, está formado por una única célula. ¿Qué otros seres vivos también son unicelulares? Algunos hongos. Y acá aclaramos algunos porque la gran mayoría de los hongos son pluricelulares, están formados por muchas células. Pero hay algunos hongos que
su estructura está formada por una única célula y en ese caso, para poder visualizarlo, tendríamos que contar con un instrumento que es el microscopio, que nos permitiría poder diferenciar a ese tipo especial de hongos, como por ejemplo son las levaduras. Otro grupo de seres vivos unicelulares son los protozoos. Los protozoos son seres vivos que pertenecen al reino protista y tienen estructuras muy características, la mayoría de ellos son acuáticos y los ejemplos por ahí más conocidos de este tipo de ser vivos son las amebas y los paramecios, en donde toda la estructura de su cuerpo está formada por una única célula. Esos serían ejemplos de seres vivos unicelulares. Pero tenemos otros seres vivos que están formados por muchas células. Algunos por cientos de células, miles, millones o billones de células como los seres vivos superiores. ¿Qué grupos de seres vivos son pluricelulares? Bueno, la mayoría. Acá tenemos el reino vegetal, donde todas las plantas son pluricelulares. El reino hongos, la mayoría de ellos, porque dijimos que había algunos que eran unicelulares. Pero la gran mayoría, todos los hongos que nosotros podemos ver a simple vista, son pluricelulares. También tenemos en el reino protista, además de los protozoos, que en la mayoría de los casos eran unicelulares, hay otro grupo de seres vivos en ese reino que son las algas verdes, las algas rojas, pardas y amarillas, y ellas son pluricelulares. Por lo tanto, se pueden visualizar, están formadas por cientos o miles de células. Y después tenemos el reino animal, en donde tenemos a todos los animales invertebrados y vertebrados, y dentro de los animales vertebrados, en el grupo de los mamíferos, encontramos también al hombre, donde estamos obviamente nosotros, representados y estamos formados por billones de células. Entonces, dijimos que la célula era la menor unidad estructural porque forma parte de la estructura de un ser vivo. Es decir, todo ser vivo, para ser considerado como tal, tiene que tener sí o sí células. ¿Cuántas? Puede tener una sola, entonces va a ser un ser vivo unicelular, o puede tener dos o más, y en ese más tenemos cientos, miles, millones y billones, y ahí tenemos a el resto de los seres vivos que son pluricelulares, como dijimos, el caso de nosotros y todos los que nombré anteriormente. La otra palabrita clave que presenta el concepto es fisiológica. Fisio significa función. ¿Qué quiere decir este término en el concepto? Que la célula cumple con las funciones esenciales o vitales justamente para poder mantenerse con vida. ¿Cuáles son esas funciones que cumple? Son tres. Se nutre, se relaciona y se reproduce. ¿Qué quiere decir que se nutre? Que se alimenta. Necesita tomar del ambiente elementos para crear su propio alimento, que sería el caso de las plantas y de algunas bacterias que son autótrofas, o bien directamente tomar el alimento para después degradarlo y obtener la energía que necesita y la materia para todos los procesos que tiene que realizar la célula para mantenerse con vida. Acá tenemos un ejemplo de un ser vivo unicelular, ¿no es cierto?, como las amebas, que están incorporando una partícula de alimento, y acá vemos otra célula que puede pertenecer a un organismo pluricelular también en procesos de incorporación de alimento. Se nutre. ¿Qué otra cosa hace la célula? Se relaciona. Para poder obtener su alimento tiene que relacionarse con el medio que la rodea para poder obtener esos alimentos o esos elementos que necesita,
Y también se va a relacionar si pertenece a un organismo pluricelular con otras células que forman parte de ese organismo. Yo acá puse como ejemplo las neuronas, en donde una neurona se va relacionando con la siguiente para ir transmitiendo la información que recibe del medio ambiente o del interior del cuerpo. Genera lo que llamamos el impulso nervioso y ese impulso nervioso va siendo transmitido de una neurona a otra para finalmente después generar una respuesta en el cuerpo. Pero para poder hacer eso necesita relacionarse con las otras células iguales a ellas. Ahí tenemos la función de relación. Y por último, también las células tienen la capacidad de reproducirse. ¿Qué quiere decir que se reproducen? Que van a originar otras células idénticas a sí mismas. Acá tenemos un ejemplo de un tipo de reproducción muy simple, que es el que realizan las amebas, en donde se duplica el material genético, el núcleo se divide en dos y después se reparte el citoplasma y los otros elementos de la célula y me quedan así formadas dos células idénticas. Eso lo puede hacer porque se reproducen. Estas tres funciones son claves, y es lo que le permite ser considerada justamente un ser vivo. Si ustedes recuerdan cuando analizaron el nivel de agregados macromoleculares, donde estaban los virus, ellos justamente no se los considera seres vivos porque su estructura no llega a ser una célula y no pueden cumplir con estas tres funciones. No se nutren, no se relacionan ni se reproducen. Para reproducirse, para hacer copias, tenían que invadir a las células y las células reproducir su material genético. Entonces, este puntito es clave. Y por último, decimos que la célula, en el concepto, son la célula es la menor unidad de origen de todo ser vivo. Y acá repetimos la última función que la mencionamos antes. ¿Qué quiere decir esto? Que toda célula puede generar una copia de sí misma. Partimos de una célula y después por una serie de procesos obtengo dos células idénticas. Hay distintos tipos de reproducción binaria, reproducción por gemación, mitosis, meiosis, que eso va a depender del tipo de ser vivo del que estemos hablando y que ustedes lo van a estudiar más adelante. Pero lo importante es que siempre en la reproducción celular obtengo nuevas células que van a permitir hacer crecer a un individuo si es pluricelular o generar nuevos individuos para perpetuar la especie. Repasamos el concepto. Acá tenemos analizadas las tres palabritas. Menor unidad estructural, menor unidad fisiológica y menor unidad de origen de todo ser vivo. Vamos ahora a clasificar a las células según su grado de evolución, según la evolución a la que llegaron o la evolución que alcanzaron. Y ahí vamos a hablar de dos grupos de células o de dos tipos de células. El primer grupo de células del que vamos a hablar son las células procariotas. Pro significa antes, previo, primero. Cariota viene del término carion, que significa núcleo. Por lo tanto, procariotas significaría antes del núcleo. ¿Por qué este término? Porque la característica principal que van a tener este tipo de células es que no tienen un núcleo. Yo miro una célula procariota y no encuentro un núcleo definido. Sí, obviamente van a tener material genético, el ADN, porque eso es lo principal que tiene toda célula, donde está la información de toda la célula. Pero ese material genético va a estar disperso, disuelto en el citoplasma de este tipo de célula. No va a estar encerrado en un núcleo, como vamos a ver que sucede en las células que vamos a analizar después. Entonces, primera característica, y acá tenemos un ejemplo de una célula procariota, que es una bacteria,
el ADN, el material genético, se encuentra disuelto en el citoplasma. ¿Qué otras características presentan las células procariotas? Van a tener una membrana plasmática, como toda célula, van a tener citoplasma en su interior, pero por fuera de la membrana plasmática van a tener la pared celular, que va variando su composición en los distintos tipos de bacterias o de seres vivos que tienen este tipo de células, que eso lo caracteriza, es la estructura química de esa pared celular. ¿Qué no tienen? No tienen organelas u organoides, que son estructuras que se encuentran en el interior del citoplasma y que van a ser características del otro tipo de célula. Acá no las voy a encontrar. El otro elemento que sí voy a encontrar van a ser los ribosomas, que son estructuras sin membranas que se encuentran dispersas también en el citoplasma. Entonces, como características fundamentales de una célula procariota, ¿qué tenemos? Que estas células no presentan núcleo, su material genético, el ADN, se encuentra disperso en el citoplasma, tienen membrana plasmática, tienen citoplasma, presentan una pared celular y en el interior del citoplasma presentan ribosomas. No tienen organoides u organelas. En este caso especial podemos ver que esta bacteria presenta una prolongación que parece como una colita, que se llama flagelo, que es una extensión de la membrana plasmática que le va a dar movilidad a esta bacteria, y presenta una especie de pelitos o apéndice que salen, que se llaman pili y que les sirven para adherirse, sobre todo cuando invaden, ¿no es cierto?, a otros organismos, ¿no es cierto?, para parasitarlos. Pero eso es característico de esta bacteria. Por ahí miramos otra bacteria y no vamos a encontrar ni flagelo ni estas estructuras. Acá se los menciono porque justo en esta aparece. ¿Qué células, o mejor dicho, qué seres vivos son los que presentan células procariotas? Los que encontramos en el reino moneras. ¿Qué seres vivos están en el reino moneras? Las bacterias, todos los tipos de bacterias. Las bacterias se van a clasificar según su forma, que ahora vamos a ver algunos gráficos, y el otro ser vivo que encontramos con este tipo de células son las algas azules, también llamadas verdes azulada o también llamadas cianobacterias. Son distintos nombres, pero siempre es el mismo ser vivo. Acá tenemos los ejemplos de los distintos tipos de bacterias. Las bacterias, según su forma, las vamos a ir llamando de distintas maneras. Cuando la bacteria tiene forma redondeada, circular, la llamamos coco. Y por ahí se van agrupando y entonces vamos a hablar de los estreptococos tan conocidos, ¿no es cierto?, que nos producen varias enfermedades en nuestro cuerpo. Hay otras bacterias que tienen una forma alargadita, pero en uno de los extremos está como encorvadito, una especie de bastoncito, de comillas, de coma, si quieren compararlo con otra cosa. A estas las vamos a llamar vibriones. Las que tienen esa forma se llaman vibriones. Un ejemplo es la bacteria del cólera, el vibrión colérico, que justamente se denomina así por tener esta forma. Después tenemos otros tipos de bacterias, que generalmente son las que más dibujamos, que son las que tienen forma alargaditas. Las que tienen esa forma reciben el nombre de bacilos. Un ejemplo de esta bacteria es el bacilo de Koch, que es el causante de una enfermedad que suele padecer el ser humano, que es la tuberculosis. Koch en honor al médico que descubrió esta enfermedad, y bacilo porque la bacteria que produce esa enfermedad tiene justamente esta forma. Y otro tipo de bacterias son los espirilos. Justamente el nombre hace referencia a que tienen forma espiralada.
Bueno, y después el otro ser vivo que tiene células procariotas son las llamadas algas azules. También las pueden encontrar con el nombre de verdes azulada porque tiene ese color así entre azul y verdoso. Y el otro nombre que reciben es cianobacterias. Si nosotros tomamos una alga azul o cianobacteria, una solita, tendría esta forma. Tiene una forma parecida al bacilo. Pero ¿qué hacen estas bacterias? Se van uniendo entre ellas y van formando colonias, nunca están solitas de a una. Y se unen en cantidades inmensas, billones y billones de ellas se van uniendo y las podemos visualizar a simple vista en distintos lugares acuáticos. Por ejemplo, en nuestra zona, en el lago, cuando el lago presenta ese verdín que nos impide poder bañarnos en esas aguas, justamente está invadida por este tipo de ser vivos que son las cianobacterias. Bueno, si yo tomo una solita, que si yo quisiera verla solita, ahí tengo que usar un microscopio, porque verla en unidad es muy chiquitita y no la puedo percibir a simple vista. Ahí la vería así, pero cuando la veo así, que es como las observamos en el caso del lago que les mencionaba, ahí son billones y billones de cianobacterias unidas. Estos son los seres vivos que tienen células procariotas. Después no hay otro ser vivo con este tipo de células. Todos los demás seres vivos, el resto de los reinos de seres vivos, van a presentar el otro tipo de células. ¿Cuál es? Las células eucariotas. Eu significa nuevo, verdadero, también es otra acepción que tiene. Y cariota ya dijimos que es un término que significa núcleo. Por lo tanto, estas van a presentar un verdadero núcleo. Y acá tenemos dos ejemplos de células eucariotas. Esta es una célula animal y esta es una célula vegetal. Y lo que vemos claramente en ambas células, en el centro, acá por ahí un poquito más hacia el costado, el núcleo, que tiene un lugar destacado en el interior de la célula. ¿Qué características van a diferenciar a este tipo de células? Bueno, lo primero que mencioné, la presencia del núcleo. Y dentro del núcleo se va a encontrar el ADN, el material genético. ¿Qué otro elemento característico? Estas van a tener una gran cantidad de organelas u organoides, que son estos distintos elementos que podemos ver en el citoplasma de las células. Después vamos a ver que hay algunas diferencias entre esas organelas, entre las células vegetal y animal, pero ambas tienen una gran cantidad y muchas de ellas las tienen las dos. ¿Qué otro elemento caracteriza las células eucariotas? La presencia de la membrana plasmática, acá también tenemos la membrana plasmática, el citoplasma y en el citoplasma todas las organelas inmersas. También van a presentar ribosomas, como presentaban las procariotas, pero acá junto a todas las otras organelas que tienen estas células. Y una característica, pero esto sería exclusiva o distintiva de un tipo de células, es que las células vegetales van a presentar por fuera de la membrana plasmática lo que vamos a llamar pared celular. Por eso ustedes acá van a tener la distinción que dice solo las células vegetales presentan pared celular, porque las células animales, los hongos o las células de los otros reinos no presentan esta pared. Sí, todos los vegetales. ¿Qué seres vivos presentan este tipo de células? Es decir, las células eucariotas. Los reinos restantes, como les dije hoy. ¿Cuáles son esos otros reinos? El primero de los reinos es el reino protista. En el reino protista tenemos dos grupos de seres vivos.
Por un lado, los protozoos, que bueno, se diferencian en distintos grupos por las características que presentan, pero bueno, uno de los más conocidos son las amebas, los paramecios, que ya vimos las fotitos en las primeras páginas del Power. Y acá tenemos otros ejemplos que, como ven, tienen una gran diversidad de formas, pero siempre son unicelulares, pero unicelulares con células eucariotas. Y dentro del reino protista también vamos a encontrar a otro grupo de seres vivos que son las algas, pero no las algas verdes, azuladas o cianobacterias que nombramos antes. Estas son otros tipos de algas, algunas unicelulares, otras pluricelulares, que son las algas verdes, exclusivamente verdes, no verdes azuladas para no confundirnos con las anteriores. Algas verdes, algas pardas o amarillentas y las algas rojas. Todas ellas obviamente son acuáticas, algunas exclusivas de ambientes marinos, de aguas saladas, y otras que podemos encontrar en aguas dulces también. Las algas no son vegetales, por eso están en otro reino, en este reino que se llama reino protista. Bueno, todas ellas y todos los protozoos tienen células eucariotas. ¿Qué otro reino tiene célula eucariota? El reino hongos. Y acá tenemos a todos los hongos que existen. Acá hay algunos ejemplos nada más. Bueno, tenemos esta foto muy linda en donde aparece el honguito más característico que generalmente nos gusta dibujar porque es muy llamativo, pero bueno, acá podemos ver una gran variedad de hongos. Y también estarían acá, que no aparecen en esta imagen, pero que ya la vimos en una anterior, los hongos unicelulares, como las levaduras, que son unicelulares, o sea, la estructura está formada por una única célula, pero esa célula es una célula eucariota, al igual que las que tienen estos hongos. Lo único que esto, en lugar de tener una, tienen muchísimas células y por eso los podemos visualizar a simple vista. Bueno, como pueden ver, hay una gran variedad, incluso mucho mayor de la que aparece acá. Esto es solo a modo de ejemplo. Todo el reino hongo, sean unicelulares o pluricelulares, tienen células eucariotas. ¿Qué otro reino? El reino vegetal. Y bueno, acá hay solo algunas fotitos representativas, pero entran todas las plantas que conocemos. Las plantas son todas pluricelulares, no hay ningún vegetal que sea unicelular. Por eso a todas las podemos visualizar a simple vista. Todas las especies de árboles, todas las plantas con flores, las plantas sin flores, los helechos, plantas comestibles como las hortalizas, los cereales, bueno, las plantas que a ustedes se les ocurran, las que se imaginen, las que tienen en su casa, todas pertenecen al reino vegetal y todos tienen células eucariotas. Y por último tenemos el reino animal, donde tenemos a todos los animales. Cuando hablamos de animales tenemos que hablar de dos grandes grupos de animales. Los invertebrados, como los que vemos, ¿no es cierto?, acá en este grupo, y acá tenemos otro, sería un coral, y otro invertebrado, un artrópodo, y los vertebrados. Dentro de los vertebrados hay 5 grupos. El grupo de los peces, con todas las variedades de peces que existen. El grupo de los anfibios, donde tenemos las ranas, los sapos, las salamandras. El grupo de los reptiles, bueno, acá de reptiles solamente tenemos representado a la tortuga, pero tenemos también acá en el grupo de los reptiles a los ofidios, es decir, todas las víboras, serpientes, y después a los cocodrilos, lagartos, iguanas también están dentro de este grupo. Después tenemos a las aves, y en aves es enorme la cantidad de ejemplos. Acá simplemente tenemos un pajarito, pero, o sea, todo tipo de ave está representada, ¿no es cierto?, acá. Y por último, al grupo más grande y más evolucionado en cuanto a la complejidad de la estructura de su cuerpo,
a los mamíferos, que acá como representación tenemos al león, pero bueno, tenemos a todos los mamíferos que a ustedes se les ocurra, ¿cierto? Perros, jirafas, vacas, caballos, gatos, ratones, etcétera, etcétera. Y obviamente no podemos dejar de nombrar al mamífero que está en la parte superior, ¿no es cierto?, de la pirámide, que es el ser humano. Los hombres, en sentido genérico, hombre y mujer, están, ¿no es cierto?, también acá en el reino animal. Entonces, reino protista, reino hongos, reino vegetal y reino animal, todos ellos presentan las células eucariotas, que son las células más evolucionadas, aparecieron después de las procariotas y obviamente tienen una estructura mucho más compleja. Vamos a ver ahora las diferencias que existen entre dos células eucariotas. Las dos son eucariotas, entonces, si digo que son eucariotas, que tengo que tener presente que las dos tienen núcleo, las dos tienen membrana plasmática, las dos tienen citoplasma y las dos tienen muchas organelas. Pero dentro de esas organelas voy a encontrar algunas diferencias. Y eso es lo que vamos a analizar entre estas dos células eucariotas, qué diferencias hay entre la célula eucariota vegetal y entre la célula eucariota animal. Acá tenemos representada una célula eucariota animal y acá una vegetal. Como les mencioné recién, ambas tienen membrana plasmática. Ambas tienen núcleo, que era lo primero que debemos buscar en una célula eucariota porque es lo que más la define, lo que más la identifica. Ambas tienen muchas organelas y obviamente esas organelas inmersas en el citoplasma. Ahora vamos a ir analizando cada uno de los elementos, ¿no es cierto?, que diferencian a esta célula. El primer elemento distinto que vamos a encontrar, yo primero se los voy a marcar en estas dos células y después voy a pasar a la imagen siguiente en donde los vamos a ver más en detalle. El primer elemento que diferencia una célula vegetal de un animal es la presencia en las células vegetales de una estructura dura, rígida, que se encuentra por fuera de la membrana plasmática, que es lo que llamamos pared celular, que es esto que se ve acá afuera con una forma hexagonal. Es una sustancia dura que en el caso de los vegetales está formada por un hidrato de carbono complejo que es la celulosa. La celulosa se lo utiliza en la fabricación del papel. Todo lo que utilizamos con papel, las hojas de carpeta, el papel para envolver, el papel de diario, bueno, se obtiene a partir de esa sustancia química que es la celulosa que forma la pared celular. Por lo tanto, las células vegetales presentan externamente una pared formada de celulosa que le da rigidez, que le permite mantener su forma, y las células animales no presentan esa pared celular. La siguiente diferencia es la presencia en las células vegetales de un organoide que son los cloroplastos. Los cloroplastos son estructuras que contienen en su interior un pigmento llamado clorofila. Ese pigmento es de color verde y como está en gran cantidad en las células vegetales, hace que los vegetales tengan ese color. Pero no es importante por el color que le da el vegetal, sino porque es el único pigmento que posibilita captar la luz solar. Y esto es fundamental para las plantas porque ellas, mediante la captación de la energía solar, realizan el proceso llamado fotosíntesis, a través del cual pueden fabricar su propio alimento.
De ahí que las denominamos autótrofas. Auto, de uno mismo, trofo, alimento. Fabrican su propio alimento. Y todo eso gracias a ese pigmento llamado clorofila, presente dentro de los cloroplastos, que le permiten captar la energía solar. Las células animales no presentan cloroplastos, por lo tanto no tienen clorofila y no pueden fabricar su propio alimento. ¿Cómo hacen para alimentarse? Tienen que recurrir a otros seres vivos, incorporar los alimentos a partir de otros seres vivos. Por lo tanto, los animales son heterótrofos. Nos alimentamos de otros alimentos provenientes de distintos tipos de seres vivos. Ahí tenemos la segunda diferencia y muy importante. Cloroplastos con clorofila que le permiten realizar la fotosíntesis al vegetal y por lo tanto son autótrofos. Los animales en sus células no tienen cloroplastos, no pueden fabricar su alimento, tienen que alimentarse de otros seres vivos y por eso son heterótrofos. La otra diferencia es que las células vegetales presentan en su citoplasma una gran vacuola de agua que ocupa la mayor parte del citoplasma. Esa vacuola, al estar llena de agua, le da turgencia al vegetal. ¿Qué quiere decir eso? Que le permite mantener su forma. Cuando esa vacuola va gastando, o la célula va utilizando el agua de esa vacuola y no la puede reponer porque nos olvidamos de regar a la planta, la vacuola se achica y eso provoca que la célula también se achique, se achicharra y por lo tanto la plantita se marchita. Si nos damos cuenta a tiempo y la regamos, a través de las raíces la planta absorbe agua y la traslada a las distintas células del vegetal, se vuelve a llenar la vacuolita, la célula recupera la turgencia y por ende la plantita vuelve a estar erguida. Es fundamental entonces la presencia de la vacuola de agua que ocupa la mayor parte del citoplasma de las células vegetales para hacer que la planta mantenga la turgencia. Las células animales tienen vacuolas, pero son vacuolas pequeñitas, en grandes cantidades, distribuidas en todo el citoplasma y que presentan en su interior distintos tipos de sustancias. Por ejemplo, enzimas, hormonas, nutrientes, desechos. No necesitan tener una gran vacuola de agua de reserva porque el animal tiene la posibilidad de trasladarse e incorporar agua cuando siente sed. No así la planta, que está limitada, ¿no es cierto?, a poder capturar el agua del suelo en el lugar donde se encuentra. Entonces, requiere de esa reserva en el interior de su célula. Entonces, las células vegetales tienen una gran vacuola de agua que le da turgencia y le permite a la planta mantenerse erguida. Las células animales tienen vacuolas, pero pequeñas, distribuidas en distintas partes del citoplasma y con distintos tipos de sustancias en su interior. Y la otra diferencia es un organoide que va a estar presente en las células animales y no en las vegetales. Las células animales presentan un organoide que se llama centriolos, que va a tener una función fundamental en la reproducción celular, que no lo vamos a detallar ahora porque no es un conocimiento que nos interese en este momento y aparte se requiere de otros saberes previos, pero lo mencionamos sí como un elemento diferencial entre ambas células. Las animales tienen centriolos y las vegetales no van a presentar ese organoide. En la imagen siguiente vamos a ver en detalle estos organoides que les mencioné. Las células vegetales tenían la pared celular, aquí vemos esa estructura dura, rígida, formada por celulosa que justamente le otorgaba rigidez. En detalle un cloroplasto, que era el organoide que adentro tiene como esas
pilas de moneditas que son las moléculas de clorofila que permiten captar la energía solar para hacer el proceso de fotosíntesis y así la célula fabricar su alimento, y la gran vacuola de agua que tienen las células vegetales que le otorgaba turgencia. Y acá tenemos el último elemento recién mencionado, que son los centriolos, que lo presentan las células animales y no los vegetales. Y para finalizar, vemos imágenes de ambos tipos de célula. La imagen de arriba, tanto en este sector como en este otro, son imágenes planas de una célula vegetal y de una célula animal, y debajo tenemos el mismo tipo de célula vegetal y animal, pero en forma tridimensional, en donde vemos en detalle los distintos elementos que estuvimos mencionando. La mayoría de los elementos son comunes: núcleos en ambos tipos de células, distintas organelas como los retículos endoplasmáticos rugoso y liso, las mitocondrias en ambas células, el aparato de Golgi también en ambas células, peroxisomas, los microcuerpos o microfibrillas que también están presentes en ambos tipos de células, pero también podemos observar los elementos que diferencian una célula de otra. La pared celular, que está presente en la vegetal y no en la animal, los cloroplastos, que los tiene la vegetal y no la animal, la gran vacuola de agua que tiene la vegetal, que acá no la vemos, hay sí vacuolitas chiquitas pero con otras sustancias, y los centriolos, que van a estar presentes en la animal, acá lo vemos más en detalle, pero no en la vegetal. Bueno, esto para tener presente los distintos componentes que tienen las células eucariotas y las diferencias entre una eucariota animal y una vegetal. Hasta acá llega el tema de hoy. En la próxima clase